Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a Ernesto Guzmán desde Canadá. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente que tenemos un amigo mutuo que también ha estado en el programa, Fernando Labastida, que de hecho es un amigo familiar. Sus padres y mis padres eran amigos durante los años 60. Así que, y nosotros nos conocimos cuando ellos estaban viviendo en Londres y yo estaba en Madrid hace, bueno, madre mía, más de 40 años. Pero bueno, Sí. mencionó que especializas en genética de abejas. ¿Cómo llegaste a tener ese afán y de qué se trata exactamente? Pues mira, si te cuento la historia es muy larga. Yo crecí en el sureste de México, en el estado de Oaxaca, y en un pueblo pequeño de 15,000 personas. Mi padre tenía un rancho ganadero y siempre tuvimos animales silvestres en la casa. En esos años no habían las reglas que afortunadamente hay ahora para proteger a los animales silvestres, que nosotros los cuidamos muy bien, pero era común que llegaran y tocaran en tu casa: oiga señor, le vendo un mono araña, oiga señor, le vendo un ocelote, Oye, oiga señor, en fin. Entonces tuvimos loros, ocelotes, monos arañas y en el rancho ganado, vacas, caballos. Entonces, creciendo en ese ambiente, para mí no era difícil decidir que quería dedicarme a los animales. Y en ese entonces decidí que tenía que ser veterinario, médico veterinario. Para ello me mudé a la Ciudad de México. Terminando la preparatoria, yo ya tenía un plan definido de mi vida. Según yo, mi plan de vida era irme a la Ciudad de México, recibir mi grado de médico veterinario, regresar a mi pueblo, trabajar con vacas con mi padre y otros ganaderos, casarme con una mujer local de mi pueblo como quería mi padre y jugar fútbol los fines de semana y emborracharme con mis amigos. Ese era mi plan de vida. De todo eso, lo único que fue real es que obtuve el título de médico veterinario. Pero no regresé a mi pueblo, no trabajé con vacas, sino con abejas. No me casé con una mujer de mi pueblo, sino con una mujer rusa que es muy empoderada. como toda la rusa, ¿no? Y bueno, a veces sí me aviento una que otra borrachera con amigos. Pero bueno, ese era lo que pasó. Lo que sucede es que cuando ya tomé la carrera de médico veterinario, había una materia optativa, elective, que no era obligatoria, que se llamaba apicultura, que es el estudio de las abejas. Y la tomé y me gustó tanto que me hice el TA, el ayudante del profesor. Y luego el profesor me mandó a tomar unos cursos a Estados Unidos, a la Universidad de Pensilvania. Y luego ya empecé a pensar, pues a esto me quiero dedicar. Y si me voy a dedicar a esto, tengo que tener un posgrado. Y si tengo que tener un posgrado, pues necesito buscar qué universidades en el extranjero son buenas para este tema. Exploré muchas y al final entré en UC Davis, Universidad de California Davis, que es donde conocí a nuestro mutuo amigo Fernando Labastida. Él estaba haciendo una maestría
en geografía cuando yo entré a hacer una maestría en entomología, que es el estudio de los insectos, pero con una tesis basada en abejas. Y después de terminar la maestría me seguí al doctorado en la misma UC Davis, en la misma universidad. Y después del doctorado regresé a México y trabajé con las famosas abejas africanizadas, o killer bees, y obviamente era un proyecto de mejoramiento genético porque los apicultores, los productores de miel, lo que querían era una abeja que produjera mucha miel pero que picara poco. Entonces tuvimos que hacer selección genética para producir abejas que produjeran más miel y picaran poco. Trabajé 10 años en ese proyecto y luego me mudé o acepté una oferta de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, que es donde he trabajado por 21 años. Y este año termina mi contrato con ellos y estoy por hacer algunos proyectos en México. Vaya, vaya, pues fascinante. Hombre, siempre me han fascinado las abejas porque sé que sin las abejas, pues no hay cadena alimentaria de nada porque ellos están relacionados con todo, pero también ha de ser algo difícil cambiar de genética también porque solamente hay una reina que es madre de todos, ¿no? Eh, Sí, es complicado porque no porque haya una sola reina que es madre de todos, sino porque la reina se aparea con hasta 40 machos diferentes. Y sí, sí. esos apareamientos, esos cruzamientos ocurren en el aire sin el control del apicultor. Entonces, tú sueltas una reina virgen, vuela al exterior y se aparea, tiene apareamientos con hasta 40 diferentes machos que vienen de 7 kilómetros a la redonda de diferentes colmenas y no tienes control de esos apareamientos. Entonces eso dificulta mucho hacer mejoramiento genético porque no tienes control de la parte paterna, solo tienes control de la parte materna. Curiosamente, el padre de la genética, Gregorio Mendel, cuando empezó sus experimentos para entender los fundamentos de la herencia, empezó a trabajar con abejas y trató de aparearlas en lugares cerrados, construyó jaulas donde soltaba reinas y machos, zánganos le llamamos a los machos, y nunca logró que se apareaban en esos espacios encerrados, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque eso lo desalentó a seguir trabajando con abejas y se fue a los chícharos, a los guisantes. Sí. Y esos tienen una estructura genética hereditaria muy simple. Entonces le fue muy fácil encontrar una relación matemática de cómo se transmiten los factores de la herencia, y les llamaba factores, ahora les llamamos genes, pero en los tiempos del señor Mendel, así le llamaban a los factores de la herencia, no los genes. Vaya. Pues has podido conseguir disminuir la abeja africanizada. Sí, el proyecto que hicimos en México, la quinta generación que produjimos producía 16% más miel y picaba 50% menos. ¿Eh? Entonces, ese programa se quedó a cargo de los colegas que me sustituyeron cuando yo me fui a Canadá. Y en Canadá hay otras prioridades. La abeja es muy mansa, entonces bajar la defensividad de las abejas no es un tema allá. No es algo que le interese al productor apícola en Canadá. Allá los problemas son otros. Los problemas en Canadá son mortalidad de colonias en el invierno. Mm, Pierden muchas colonias durante el invierno por diversos factores que se asocian
en una, en una cadena perfecta, ¿no? Eh, y, y matan muchas colonias de abejas. Entonces, hemos estudiado las causas de esa mortalidad y tratado de buscar soluciones para esos factores que hacen que las colonias mueran durante el invierno. Sí, entiendo. Bueno, leí un artículo hace años que había un problema aquí en los Estados Unidos también de eso, que me parecía que eran las pesticidas, quizás el Roundup o algo que estaba matando a un mogollón de abejas y hasta llegaba a un punto de, bueno, de miedo, porque si perdemos las abejas, pues entonces se pierde el, bueno, el polen y todo lo demás, porque todo el ecosistema depende de ellos. ¿Eso sigue siendo un problema, lo de la escasez de colmenas? Sigue siendo un problema la mortalidad de colonias. Afortunadamente, los apicultores han podido restablecer su número de colonias que pierden cada año, pero a un costo muy alto, porque tienen que dividir en dos las colonias que quedan vivas para reponer las cajas que están vacías porque se murió una colonia en esa caja. En Canadá, por ejemplo, se tienen que importar abejas de Australia y Nueva Zelanda, paquetes de abejas, como un enjambre, si gustas. Sacuden abejas en una jaula de malla Sí. y en el interior viene 1 kilo de abejas obreras, que son como 7,000 abejas obreras, y una abeja reina. Entonces, exportan esos paquetes de abejas de Australia, Nueva Zelanda y de Chile y algunas partes de Europa a Canadá. Y el apicultor canadiense lo que hace es agarrar esas jaulas de malla y sacudirlas en el interior de una caja vacía y así establece una nueva colonia de abejas que repone alguna de las que perdió durante el invierno. Vaya. ¿Es el frío o son las pesticidas o también hay enfermedades también Sí, que hay les... muchos factores involucrados y en eso no nos hemos puesto de acuerdo los investigadores. ¿Cuál es el peso específico de cada factor? Es algo en lo que no nos hemos puesto de acuerdo. En lo que todos estamos de acuerdo es que estas pérdidas de invierno son muertes por efectos multifactoriales. Es decir, varios factores actúan en sinergia y eso causa la muerte de las colonias de abejas. Sí podemos decirte, por ejemplo, que nosotros hicimos un estudio en Ontario, Canadá, donde el 80% de los casos de fatalidades de colonias de abejas estaban ligados a la infestación de un parásito que se llama Varroa destructor. Mm, Es un ácaro, es pariente de las garrapatas, pariente de las arañas, uh, pequeño parásito del tamaño de la cabeza de un alfiler, pero que es muy dañino a la abeja, porque aun si en tus ojos lo ves muy pequeño, pues el tamaño de la cabeza de un alfiler, ese tamaño es enorme para la abeja. Es como si tú hicieras un puño así, make a fist, un puño, te lo pones en el pecho y piensas que tienes un parásito del tamaño de tu puño recorriéndote el cuerpo, mordiéndote y chupándote la sangre, como un vampiro. uh, Entonces, ¿cuánto tiempo vas a vivir con un parásito de ese tamaño que no te puedes quitar, que te está mordiendo y succionando la sangre? yes. Eso es lo que hace Varroa, ese ácaro, contra la abeja. Entonces mata muchas abejas, les reduce su tiempo de vida hasta en un 50%. Y todo depende del nivel de parasitismo que haya en la colonia. Un parasitismo bajo, digamos 2%, 3% o menos, no va a hacer tanto daño como uno alto de 6, 8% o más. Hombre. He visto un vídeo de eso en que estaban sacando el parásito de la abeja. Ujú. ¿Y hay alguna pesticida o algo que puede matar al parásito sin afectar a la Sí, abeja? sí, bueno, hay varios métodos de control.
Uno de ellos es el uso de acaricidas sintéticos, que son plaguicidas o pesticidas, si los quieres llamar así. Entonces, nada más que esos eh, a baja dosis matan al ácaro, pero también tienen un efecto negativo en la abeja. Son Mm, tóxicos para la abeja en alguna medida. El otro problema que tienen esos acaricidas sintéticos es que el parásito eventualmente, en cuestión de unos años, 5, 10 años máximo, desarrolla resistencia al, a los principios activos de la formulación. Entonces ya la formulación acaricida no tiene el mismo efecto, no mata la misma cantidad. Es lo mismo que ocurre con los antibióticos en humanos. Cuando abusamos de antibióticos, las bacterias desarrollan resistencia al antibiótico y luego el antibiótico ya no te cura. sí, exacto. Entonces este es el problema al que se enfrenta el productor de miel, que si sigue usando el mismo producto año tras año tras año, las poblaciones de ácaros de Varroa van a desarrollar resistencia al principio activo del medicamento y ya no tiene efecto. Entonces hay que cambiar a otro. En mi laboratorio nosotros nos enfocamos a buscar una solución alternativa. Y esa solución alternativa a los acaricidas sintéticos buscamos el uso de sustancias orgánicas que tuvieran efecto acaricida y que fueran poco tóxicas para las abejas. Esa fue una avenida. La otra avenida fue desarrollar genéticamente abejas resistentes al parásito. Entonces esas dos avenidas hemos explorado. En la primera encontramos aceites esenciales, varios aceites esenciales, como el aceite de orégano que usamos en las cocinas, como el aceite de tomillo que también usamos en los alimentos, Eso. como el aceite de clavo, clove oil, que usamos en los alimentos, que tienen alto poder acaricida contra varroa y son menos tóxicos, no digo que no sean tóxicos, son menos tóxicos que los acaricidas sintéticos para las abejas. ¿Y esos Aquí hemos, aceites afectan el sabor de la miel? pudieran afectar el sabor de la miel si se dan en exceso y se dan cerca de la cosecha de miel, de la floración. Entonces lo que se recomienda al productor es tratar después de que ya recogió la miel, no antes de que va a recoger la miel. Pues quizás Entonces, con el clavo podría sacar un sabor mejor, ¿no? Nunca se sabe. bueno, a quien le guste el sabor del clavo, pero en teoría la miel debe ser inocua, no debe contener ningún residuo químico, no debe contener antibióticos, no debe contener nada. Se supone que es un producto, un alimento sano que promueve la salud. Sí, y que el sabor básicamente sale de las flores o de donde básicamente cada lugar tiene un tipo distinto de abejas o de miel. Sé que al menos en Trader Joe's por aquí hay miel me parece que del desierto de Sonora, que seguramente tiene un sabor distinto a la miel de Canadá, ¿no? Sí, porque el aroma, olor, sabor y color de la miel depende del néctar de las flores que visitaron las abejas. Una miel de azar de naranjo tiene un sabor muy diferente a una miel o una planta, por ejemplo, en Florida que se llama tupelo, o tiene un sabor diferente a las plantas que crecen en las zonas semidesérticas de México, como el mezquite, que es una planta muy común aquí, o tiene un sabor muy diferente la miel de naranjo, por ejemplo, al basswood, que en Canadá se produce mucho, o a la miel de trébol, o a la miel de canola, que Eso. tiene un sabor más fuerte. Entonces el olor, aroma, sabor y color de la miel varía y depende de la floración de donde las abejas tomaron el néctar. Entonces es muy difícil educar al público en general porque el público en general piensa que todas las mieles deben ser de color ámbar
y todas saben igual. Y no es así. Pero también es cierto que los empacadores de miel han entendido que resulta muy difícil educar al público y decirle, mira, hay mieles casi color del agua y hay mieles casi del color del chapopote. Por ejemplo, aquí en la zona central de México se produce miel de aguacate. Las abejas visitan la floración de aguacate y la miel es muy oscura con un sabor muy intenso. Y mucha gente piensa que no es miel real. ¿Y es Entonces, por espesa ejemplo, también, más espesa o igual? mande, ¿Es espesa también? es espesa. Todas las mieles, Sí, casi. para que sea miel, tienen que tener menos de 19% de humedad. Mm, mm. Y Entonces, tiene también valores de salud también, ¿no? O sea que eh, dicen que se puede mejorar la salud si uno está enfermo, muchas veces se toma la miel, pero no sé si eso es cuento de chinos o de verdad mejora la salud. no, sí mejora la salud en algunos aspectos. Por ejemplo, este, pues la miel, para empezar, es un alimento rico en carbohidratos. Entonces no podemos perder de vista eso. Es la principal aportación de miel, son carbohidratos. Pero, a diferencia del azúcar de mesa, la miel de abejas ya está predigerida por las abejas. La azúcar de mesa es una doble molécula, se llama sacarosa. Y la sacarosa está compuesta por dos moléculas. Hazte de cuenta que tengo aquí una molécula de glucosa y luego tengo una molécula de fructosa y las uno con una unión, un puente. Y estas dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa unidas, se llaman sacarosa. Y eso hay mucho en el néctar de las flores. Entonces la abeja agrega unas enzimas en su buche cuando ya libó el néctar y rompe el enlace entre estas dos moléculas, es decir, las predigiere, separa la molécula de glucosa de la molécula de fructosa y lo que comemos como miel ya es mayoritariamente una combinación separada de moléculas de glucosa y moléculas de fructosa. Ya no requiere digestión, es decir, ni siquiera necesita ir al estómago. Tú te puedes poner miel abajo de la lengua y se va a absorber al torrente circulatorio porque ya está predigerida por las abejas. Entonces ese es un valor importante del tipo nutricional y te va a proveer energía de inmediato porque ya está predigerida. Lo siguiente que contienen la miel también contiene algunas vitaminas y algunos minerales, aunque en pequeñas cantidades. Y en general, las mieles más oscuras tienen más vitaminas y minerales que las mieles más claras. Y Onda. sin embargo, y sin embargo, en el mercado, las mieles más claras tienen un precio más alto que las mieles oscuras. Sí, y entiendo también que la miel es peligrosa para los bebés, ¿no? O sea que hay que esperar hasta que tenga al menos un par de años para darle miel, que hasta una cucharrita le puede dañar o matar a un bebé. La miel no es peligrosa para nadie. Ah, vale. La razón por la cual los pediatras no la recomiendan para bebés menores de un año es porque el sistema digestivo del bebé está todavía muy prematuro en comparación al de un niño de más de un año que ya tiene mucha acidez en el estómago. Un bebé no tiene tan ácido la atmósfera, el medio ambiente en el estómago. ¿Y por qué es importante la acidez en el estómago? Porque la miel puede llevar a Bacteria. bacterias, Sí. microorganismos que tienen una capa de protección. La miel es bactericida, mata prácticamente todas las bacterias y todos los virus. Pero hay una especie en particular de microorganismo que se llama Bacillus botulinum. Mm. Bacillus botulinum, que es el causante del botulismo. Que cuando fue el 9/11 estaban mandando cartas con Clostridium botulinum
como guerra biológica en polvo. Entonces, este Clostridium botulinum está en todos lados, está en el medio ambiente. Pero si lo ingiere un adulto o un niño grande, la acidez del estómago le impide proliferar ahí. Y ese Clostridium botulinum tiene una estructura, tiene una capa, una pared muy resistente a la acidez de la miel que no la destruye. Entonces no está activo, no se está reproduciendo en la miel, pero puede contaminar la miel a partir del medio ambiente. Sí. Y si contamina la miel y es ingerida por un bebé, en el bebé que no tiene suficiente acidez en el estómago, ese Clostridium botulinum puede reproducirse y producir toxinas. Y también la miel cuando se produce o se vende, lo pastoriza, ¿no? De una forma, o eso depende de la Sí, empresa o de la granja. es que eso es muy variable. Hay empacadores que pasteurizan la miel y hay empacadores que no la pasteurizan. Quien la pasteuriza no tendría ese problema, por ejemplo, de la posibilidad del Clostridium botulinum. Pero también cuando tú pasteurizas la miel la tienes que calentar muy rápidamente y luego enfriar muy rápidamente. Ese es el proceso de pasteurización. Un calentamiento, un flash heating, un calentamiento muy rápido y muy alto para matar cualquier bacteria y luego un enfriamiento. Sí. Ese proceso puede matar muchas enzimas, puede destruir muchas vitaminas y le quita valor nutricional a la miel. Entonces, otros la venden raw honey, dicen, miel natural o miel orgánica, que no lleva ese proceso de pasteurización. Y en casos de adultos, a lo mejor no tiene tanto peligro solamente con No, bebés. ninguno, en Mm. absoluto, ningún peligro. Muy bien, muy bien. Hombre, que sí, siempre cuando me lo dijo Fernando que te enfocas en las abejas, me encantó porque la verdad es que siempre me han fascinado y me daba un poco de miedo porque claro, siempre hay esos artículos que te dan un poco de pánico, que va a terminar el mundo y uno de esos es vamos a perder a todas las abejas, digo, ovejas, no, abejas. Y con eso, pues entonces perdemos todo. ¿Eres optimista? ¿Ves que la cosa, bueno, los peligros de las abejas han cambiado y va mejorando la situación? Es una situación compleja. Yo no creo que vayan a desaparecer las abejas melíferas. Primero que nada, déjame aclararle a tu público que cuando hablamos de abejas, hay 20.000 especies diferentes de ellas. 20.000 especies. La abeja melífera occidental, la que produce miel, es solo una de esas 20.000 especies, pero es la especie más importante desde el punto de vista no solo producción de miel, sino desde el punto de vista polinización. ¿Y qué es la polinización? La polinización es la transferencia de unos granos de polen normalmente son de color amarillo, que están en unos órganos que se llaman anteras en las flores. La abeja se posa en las anteras, como tiene muchos pelitos en su cuerpo, se le pegan los granos de polen y luego vuela a otra flor en la que se posa y sin intención está transfiriendo el polen de una flor a otra y el polen lleva el gameto masculino de las plantas, es decir, lo que sería el equivalente al espermatozoide de las plantas, lo transfiere a los órganos femeninos de otra flor y ayuda a la fertilización de esa flor. De esa flor fertilizada van a crecer frutos, verduras, nueces, legumbres, que es alimento directo para el humano o que puede ser alimento para animales. Por ejemplo, podemos producir soya, podemos producir canola, podemos producir alfalfa Sí, sí. y alimentamos vacas con la alfalfa y las vacas producen leche, pero mucha de esa alfalfa se produjo gracias a la polinización de las abejas.
Mucha de esa soya que luego se integra en alimentos de gallinas, de pollos, de cerdos, se produjo gracias a la polinización de las abejas. No solo la abeja melífera, hay, como decía, 20.000 especies. Y respondiendo a tu pregunta de si soy optimista, bueno, se están perdiendo muchas especies de abejas silvestres que no manejamos, que no tenemos control de ellas, y también hay la pérdida de invierno tremenda de las abejas melíferas, de los apicultores. Afortunadamente tenemos apicultores que tienen los conocimientos para volver a reproducir sus abejas y volver a poblar las cajas que quedaron vacías. Pero eso no está ocurriendo en las poblaciones silvestres. Muchas poblaciones silvestres se han perdido y otras están al borde de la extinción. Entonces es importante hacer cambios, pero eso es difícil porque en este mundo globalizado en el que vivimos, todo se rige por el dinero, todo se rige por el profit, la ganancia. Y entonces la mentalidad es, cada pulgada de tierra tiene que rendirme el máximo posible de cosecha con el mínimo posible de inversión. Y para lograr eso, pues agarro y aro absolutamente el 100% de mi tierra, no dejo ningún lugar sin arar, y al arar todo eso destruyo, por ejemplo, lugares donde pueden anidar las abejas. Uso un montón de herbicida. El herbicida per se no es altamente tóxico a las abejas, pero el herbicida como el glifosato, que es el más común de los herbicidas que se usa en el mundo, destruye las hierbas. Esa es la intención, destruir las hierbas, pero muchas de esas hierbas producen flores que son alimento de las abejas. Y al destruir esos alimentos de las abejas, pues se reducen las poblaciones de abejas silvestres, ¿no? Y usamos muchos plaguicidas, pesticidas. Hoy usamos los famosos neonicotinoides, que son insecticidas sistémicos que tienen una molécula muy parecida a la nicotina del tabaco, pero como son sintéticamente producidos, les llaman neonicotinoide, nueva nicotina. Sí. Entonces, estos insecticidas los usan para impregnar semillas, por ejemplo, de soya, de maíz, de otros cultivos, este, como la canola. Y al impregnar las semillas con eso, pues el agricultor siembra la semilla y ya no tiene que regar insecticidas, porque como son sistémicos, lo que quiere decir es que conforme la planta crece, el insecticida se distribuye en todos los tejidos de la planta. Se distribuye en la raíz, se distribuye en el tallo, se distribuye en las semillas, se distribuye en el néctar, se distribuye en el polen de la planta. Entonces, cualquier insecto que muerda o se coma parte del tejido de esa planta se va a envenenar. Las abejas visitan las plantas para obtener polen y néctar de ellas y se envenenan. Entonces, es muy difícil porque las prácticas agrícolas modernas no creo que vayan a cambiar fácilmente. No, desde luego Pasar a que cuestiones orgánicas es muy difícil. Tienes presiones por muchos lados, tienes presiones económicas, tienes presiones de globalización, que el productor de canola de Canadá tiene que competir contra el productor de canola en otro lugar del mundo, o el productor de soya en Brasil compite contra el de soya de Estados Unidos, o compite contra el de soya en Argentina. Y entonces tienen que ser muy eficientes en la producción, y para eso usan todas estas herramientas que no son amigables para la naturaleza, y en particular no son amigables para las abejas. Y por otro lado te dicen, bueno, pues ¿cómo regresamos a una agricultura orgánica? Pues muy difícil, porque tienes no sé cuántos, creo que hay 9.000 millones de seres humanos en el planeta o algo así, que hay que alimentar. Entonces, quizás si solo todos hacemos agricultura orgánica no vamos a producir la cantidad suficiente de alimentos. Entonces son factores que hacen muy difícil que esos
elementos de la agricultura moderna, como el usar toda la tierra, como usar herbicidas, como usar estos insecticidas tan potentes, pues dejen de usarse de la noche a la mañana. Hombre, sí, pues sí, recuerdo leer sobre Roundup y me parece que es la empresa Dow que se ocupa de eso y hay plantas resistentes, así que ellos tienen patente genética de eso y por eso eh, las semillas, bueno, son propietarias de esa empresa que parece una locura porque es cosa de la naturaleza, pero también hablando de las semillas, entiendo que, bueno, como muchas plantas también se están muriendo, eh, hay una variedad grande de maíz, de todo tipo de planta, pero claro, para vender se usa una especie específica pero hay un lugar donde ahorran o guardan semillas de un mogollón de plantas que ya no existen. Eh, ¿Están ustedes haciendo algo parecido con las abejas silvestres que se están muriendo? O sea, guardando eh, algunos ejemplos para los genes, por si acaso, y si puedan hacer algo en el futuro. Mira, mi especialidad es en abeja melífera, Apis mellifera, la abeja melífera occidental, la que produce miel, y que son las abejas manejables que tienes en cajones, en colmenas, donde el apicultor saca los bastidores que tienen los panales. Yo no me especializo en abejas silvestres, no es mi área de experiencia. Hay colegas en que están en esa área, pero en realidad les es muy difícil preservar a las especies porque son silvestres, no hay métodos de reproducción masiva, no hay métodos de mantenerlas en cautiverio, entonces les es muy difícil poder hacer eso. Eh, lo veo complicado. Tendríamos que educar mucho más al público, a los agricultores que ayuden un poco en mantener áreas. Por ejemplo, si un agricultor deja un pedazo de su tierra sin cultivar, crece la hierba, ahí no la toques, ese va a ser un nicho, un hábitat para abejas silvestres, para poner nidos, para que crezcan hierbas que les dan alimentos y que las protegen. Si hacemos más plantaciones de jardines que tengan plantas que produzcan néctar y polen, también ayudamos a las abejas. Es algo que puede hacer el público en general. A veces cuando hablo de los problemas, en mi caso particular de experto en abejas melíferas, las que producen miel, al final de mi charla alguien me pregunta, oiga, y nosotros como público en general, ¿cómo podemos ayudar a las abejas? Digo, mira, lo mejor que puedes hacer es comprar miel en un mercado de agricultores, un farmers market. Cómprale miel directamente al apicultor de tu región. No compres miel en el súper o de mieles importadas. Compra para quien produce miel en tu región. Al apicultor local, le compras. Si tú le compras al apicultor local, lo vas a mantener en el negocio y él se va a encargar de proteger a las abejas en tu región. Muy bien, porque sí, también he visto algo parecido a lo que hacen con el aceite de oliva, en que mezclan aceite de oliva de España, de Italia, de Grecia y todo mezclado juntos. Y parece que hacen lo mismo con la miel, que hay miel que es una Sí, mezcla de Argentina, de... el asunto está en que la mayoría de los empacadores no son productores de miel, me explico, Mm, no son apicultores. sí, sí, sí. Son empresas grandes que le compran miel al apicultor argentino, al apicultor chino, al apicultor mexicano y hacen sus mezclas en Alemania, por ejemplo, o en otros lugares. Entonces, no necesariamente están preocupados por la subsistencia de la abeja, están preocupados por comprar una miel barata y venderla al precio más alto. Y no necesariamente es lo mejor. Y luego las leyes son engañosas. Por ejemplo, en Canadá, tú ves una miel en el estante del supermercado y ves la etiqueta y dice Canada Number One,
Canadá número 1. Ah, la gente piensa que es miel canadiense y se la lleva, pero no. Eso es misleading, es engañoso. ¿Por qué? Porque Canada number 1 quiere decir que esa miel cumple con la norma de la miel canadiense. Y luego ya cuando lees las letras chiquitas de la etiqueta, mezcla de miel argentina con China, con no sé qué, con no sé cuánto, y a lo mejor si trae miel canadiense un 5%. Y Entonces, seguramente no, no hacen se... lo mismo que también a veces meten otras cosas, aunque dicen que es miel pura, pues al igual que con el Sí, azúcar. hay hay muchos fraudes en la miel y es complicado porque se pueden detectar los fraudes, pero aún en los países ricos no hay una forma de castigar a quien hace esos fraudes, ¿no? Sí, sí, es difícil de averiguar cuando recibes un producto y lo echas en tu té o lo que sea. No vas a saber si lleva parte de azúcar normal, mezclado o cualquier cosa. Sí, Así que, y eso. Pues hombre, ¿hay algún lugar donde la gente puede leer tus estudios y seguirte? sí, tenemos un website, es el Honeybee Research Center, Honeybee Research Center, University of Guelph. Guelph se escribe G de gato, U-E-L, P de Pedro, H. C-A. Por Canadá. Honeybee Research Center, Universidad de Guelph, Canadá. Y ahí tenemos un website que describe todo lo que nosotros hacemos, la miel que producimos, la cera que producimos, los videos instructivos para los productores de miel, los apicultores, de cómo hacer más colmenas, cómo producir miel, cómo criar abejas reinas, cómo controlar al ácaro barroa, cómo polinizar. Entonces, tenemos muchos temas ahí. Muy bien, muy En bien. ¿Y eso, vas a hacer el mismo trabajo en México? en México vamos a hacer un programa de crianza selectiva para resistencia a Varroa. Ese Mm, es el trabajo que vamos a hacer aquí. perfecto. Pues muchísimas gracias, Ernesto, y te Ujú. deseo todo lo mejor. Y pues vamos a ver, espero poder gozar mucho de la miel y gracias a ti y a tus colegas, ¿no? Con mucho gusto. Un placer. Igualmente. Y a nuestros oyentes, hasta la próxima.